Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Sigue y Sienta Podcast. Hoy conmigo una mujer apasionada, amiga de mi prima que amo y le mando saludos, una berraca, una dura, una persona que realmente siguió sus sueños, una persona que, como digo, es apasionada y mejor aún, le da mucho a la comunidad infantil y creo que por eso está hoy aquí, porque todos hablamos de que los niños que los niños son el futuro, que los niños son eso que necesitamos formar, pero eso se queda en el limbo y esta es una persona que forma a los niños hoy. Entonces eso lo admiro, lo respeto y bienvenida Juliana Vélez con nosotros, bienvenidas a Sigue Sin Podcast, denle la bienvenida por favor. Por favor. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bueno, no, feliz de estar acá. Yo creo que nos une una persona que yo creo que nos conecta en lo que pensamos, en lo que sentimos y lo más importante es que lo que las personas que nos escuchen aprendan algo del día de hoy, porque yo creo que uno cuando tiene de pronto una historia o algunos aprendizajes, qué rico que la gente lo escuche y de pronto también aprenda y así sigamos evolucionando como todos. Que se les quede algo. Eso es lo más importante. Si se le queda un poquito, ya la hicimos. Así es. Yo pienso que esa es como la misión de la vida de uno, que quede una canción que alguien la quiera escuchar al final del día cuando uno ya no pueda estar aquí de manera terrenal. Total. Usted que está viendo esto, comparta el video, dele like, suscríbase, ponga la campanita, comente, es muy importante que hagan comentarios. Si le quieren preguntar a Juliana o si quieren comentar cosas del episodio, háganlo, que nosotros luego lo responderemos. Entonces, lo que vamos a empezar, Juliana, voy a hacer unas preguntas. Normalmente yo pregunto para conocer al invitado, pero hoy como tú eres una deportista y como te gusta competir, te va a sacar de, de la normalidad del día a día. Entonces te va a hacer preguntas y lo que necesito es que respondas todo lo contrario. O sea, no me puedes responder bien, sino me tienes que responder algo totalmente contrario. Y así ganas. Si no, pierdes. Y a los deportistas no les gusta perder. ¿Listo? ¿Estás lista? Acuérdate que yo soy deportista competitiva y no me gusta perder. Por eso digo. Entonces, me dices todas las respuestas incorrectas. ¿Cómo? Primera cosa que es al despertarte. Em, Regañar, Eso, eso. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? perderlo, Perfecto. Bebida favorita. leche, Perfecto. ¿Qué superpoder te gustaría tener? mm, eh, volar, Ok. ¿A qué se dedica Gustavo Petro? a construir país. ¿Quién descubrió América? ¿Quién es qué? ¿Quién descubrió América? Torre América. ¿Quién descubrió América? Eh, Álvaro Uribe. Perfecto. Nombre del mejor deportista colombiano. Em, eh, Marvel. eh, Agorda Botero. Eso. Eh, ¿Cómo se dice carro en inglés? Red. Eso. Capital de Antioquia. Quindío. Perfecto. Plato típico de Bogotá. Mm, el frijoles. Perfecto. Listo, ya terminamos.
Eso es para calentar, como para las redes sociales, pues es como para que la gente se relaje un poco eh, y ya, es simplemente como para entrar en calor. Pero Eh, te digo que es un ejercicio difícil porque estamos muy acostumbrados a tener las respuestas coherentes y claro, nos sacas de lo coherente. Entonces genera dificultad porque uno tiene la respuesta en la mente, pero no la puede decir. Entonces te hace generar un tema contrario lo que pensás a lo que decís. Entonces es un ejercicio bastante difícil para que, primera cosa, para que lo hagan. Las personas que nos están escuchando intenten hacer esa incoherencia mental para que cuando realmente queramos construir, si evaluemos si estamos haciendo coherencia con nuestra vida, si estamos pensando lo mismo que estamos diciendo. exacto, sí, esa es la idea. O sea, también la idea es uno salirse de su comodidad. Entonces Me llegar y generó mucha dificultad. yo vi, yo vi, pero bueno. Mucha dificultad porque era irse en contrario a lo que uno tiene en la mente, pero muy bacano el ejercicio. Juliana, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti para la gente que no te conoce? Yo tuve ya la capacidad de conocerte un poquito, pero pues no personalmente, pero es de esas cosas que uno ve sus redes sociales por 5 minutos y desarrolla una admiración instantánea, pero ¿por qué no le cuentas a la gente un poquito de ti? Bueno, ¿quién es Juliana? ¿Quién es Juliana? Es Bueno, decir la verdad, ya no más mentira. sí, ya no vamos a irnos al contrario, a irnos a decir cosas que no son. Bueno, realmente pienso que Juliana tiene como muchas versiones y pienso que realmente en la vida todos tenemos muchas versiones y muchas etapas de nuestras vidas. Eh, Sin embargo, uno siempre tiene una esencia que es con la que uno está luchando y con la que encontrarla es el secreto de la felicidad. Entonces, Juliana hoy es una mujer casada hace 18 años. Tengo dos hijos, uno de 14 y uno de 16 años. Soy comunicadora de profesión. Eh, Amo el deporte, como sabes, amo el deporte. En este momento soy triatleta, soy Ironman y en este momento estoy trabajando con el INDER de Medellín como subdirectora de fomento. Eso me ha traído grandes regalos para mi vida. Así que esa puede ser Juliana, una mujer apasionada, una mujer alegre, luchadora, que quiere cumplir sus sueños y que se disfruta cada día la vida. Perfecto. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y tengo que ser un poquito polémico o disruptivo en esto y es, la historia que yo sé de Juliana es que es una mujer que a sus 35 años salió de la empresa familiar a perseguir sus sueños. Entonces esto tiene dos cosas, una muy positiva y la otra que en un país como Colombia llamaría mucho la atención porque diría, ah, no, pero es que Juliana ya tenía la vida resuelta. Voy con esto a, ¿crees en un país tan polarizado como el de nosotros o hablemos de toda Latinoamérica? ¿Crees que sí es posible perseguir los sueños o eso es algo solo para las personas que están acomodadas? Y no lo digo desde el irrespeto, lo digo en serio porque en nuestro país nos hablan desde una bipolaridad tan fea que nos dicen, no, es que la gente de abajo no puede perseguir los sueños. Pero tú lo hiciste a los 35 años, que es algo que, fue pucha, yo estoy por ahí, digo, a uno ya se le acabó la vida. ¿Sí me entiendes? Es algo que Sí, yo miro un montón. pues mira, yo pienso que una de mis grandes victorias, y lo digo hoy porque costó mucho salir de la zona de confort y costó mucho pasar del dicho al hecho, pero hoy una de mis grandes victorias, más que cualquier cosa, es encontrar mi propósito de vida. Entonces, uno nace, crece, se reproduce y muere,
y cree que si uno no encuentra el propósito de vida a los 20 años, donde escogió su carrera, que es una de las grandes decisiones pues que uno toma cuando va a estudiar, o cuando dice es que yo ya tengo edad de casarme y le pasó la época y no se casó, ¿cierto? O dice, es que yo ya no fui un deportista porque yo me reinventé en el deporte a los 32, 33 años, que eso es otra historia que tengo que contar. Uno cree que ya es demasiado tarde para reinventarse y para reconstruir su vida. Y una de las grandes regalos que yo he sentido es que yo renací a los 35 años, podemos decir en esa época, en dos versiones. La primera es que yo estaba en una empresa familiar durante más de 20 años trabajando, como dijiste, en la zona de confort, aparentemente, y para todo el mundo es que Juliana lo tiene todo. Juliana está en un trabajo estable, no se tiene que preocupar, ya tiene un esposo que la quiera, ya tiene unos hijos, pero dentro de mí había un vacío muy grande. Yo tenía un vacío muy grande donde yo no me sentía satisfecha conmigo misma, donde sentía que la vida me tenía para otras grandes cosas y no era capaz de salirme. Muchas veces uno dice, no, es que ya, es que esto fue la vida que me tocó vivir y me toca quedarme acá. Y eso lo digo porque en ese momento me sentía, había acabado de tener mi segundo hijo, eh, estaba con unos kilos de más, estaba con una depresión interna, con un estrés interno, estaba en un trabajo donde estaba cumpliendo más un sueño de la familia que mi sueño y me sentía encarcelada conmigo misma. Pero para el mundo, para afuera, Juliana lo tenía todo. Juliana era absolutamente feliz, tenía una familia, tenía un trabajo, tenía una estabilidad y nadie sabe los dolores que uno tiene en su corazón y nadie sabe los sueños que uno tiene, solamente uno lo sabe. Entonces uno se levanta todos los días diciendo, "Ay, yo no quiero estar aquí, yo no me siento bien en este trabajo, yo no me estoy sintiendo bien conmigo misma". Y eso es un dolor que uno puede llevar dentro de uno, pero uno dice, pero es que yo no puedo cambiar las cosas porque eso fue lo que me tocó. Pero, y te cuento pues que en muchas conversaciones que tuve con Caro, yo le decía, Caro, yo quiero trabajar en otra cosa, yo siento que estoy con otro propósito de vida, pero me tengo que quedar acá. Y siempre decíamos, pero ¿por qué te tenés que quedar? No, porque eso fue lo que me tocó. Pero un día mi papá se murió y la muerte de mi papá me hizo sentir una fuerza gigante, decir, ya no quiero cumplir más el sueño de mi papá, yo quiero irme a cumplir mi sueño y no fue fácil porque fue a correr riesgos. Uno en la vida tiene que correr riesgos y uno cree que, que se tiene que quedar ahí toda la vida. No, yo corrí el riesgo de salirme de ahí y decir, quiero buscar otros caminos. Y hay una cosa muy importante que yo quiero decir sobre eso, y es que uno siempre se pregunta, ¿qué está primero, la preparación o las oportunidades? Y siempre está primero la preparación. Entonces yo nunca me dejé de preparar, yo no me quedé tirada en una cama llorando qué voy a hacer, sino que yo seguí preparándome. Confié en mí y dije, me tengo que preparar y tenía en mi cabeza un sueño de que yo quería trabajar para el deporte, yo quería trascender, quería transformar muchas vidas, quería un sueño como el que estoy viviendo hoy, pero solamente existía en mi mente. Y a mí me llegó la oportunidad y siento que me llegó porque estaba preparada para recibirla. Entonces, el primer mensaje que yo le quiero decir a las personas es, cuando estén aburridas con sus vidas, cuando necesitan que tener una transformación de vida, no se dejen de preparar. Crean y confíen que las oportunidades llegan, pero llegan solamente si estamos actuando, si estamos buscándolas y si nos estamos preparando. Lo mismo para el deporte. Yo no, en ese momento no estaba haciendo deporte, no estaba bien conmigo misma y me fui a hacer deporte a los 32, 33 años, a empezar a caminar 20 minutos. 20 minutos empecé a caminar y hoy soy pues una campeona de Ironman. Entonces, de ese brinco de los 32, 33 años a hoy que tengo 47 años,
de pasar a caminar 20 minutos a hacer una campeona de Ironman, uno dice, yo lo tenía en la cabeza y yo decía, yo quiero, porque yo chiquita nadé, fui nadadora, yo decía, yo quiero volverme a ir al deporte. ¿Y cómo lo hice? Confiando en mí, haciendo pequeños pasos, no cree que tiene que hacer grandes cosas, no, tiene que hacer pequeños pasos, pero el mensaje que yo le quiero decir a las personas es que no se queden estancadas en lo que crean que la vida les dejó como destino. Uno construye su vida, uno construye su destino, pero hay que moverse, ¿cierto? Hay que estarse moviendo y hay que tenerla muy clara a dónde quieres llegar. Entonces, eso pues es como lo primero que te quiero decir, como en mi historia de vida en estos últimos años. Lena, hay dos cosas que dijiste que pues me gustaron mucho. Primero que todo, una parte que puede sonar insignificante, pero viste, estaba con sobrepeso, que para una mujer deportista no creo que sea fácil. Y segundo, dijiste que estabas, o sea, que ya como que te habías dado por vencido y no hemos dado el contexto de que tú eres una nadadora profesional, que creo que eso también es importante que la gente sepa que aparte de lo que hacías en la empresa familiar, ya eras una nadadora profesional en tu vida personal o en la vida de Julián. Bueno, lo que pasa es que te voy a contar un poquito la historia. Yo fui nadadora desde los 5 años hasta los 18 años. Me dediqué a la natación durante 13 años. En ese entonces fui selección Antioquia, fui selección Colombia, representé a mi país y era una deportista de alto rendimiento. Cuando cumplí 18 años, yo me retiré del deporte y dejé de hacer deporte hasta los 32 años. Entonces, en ese periodo fue que yo me dediqué a estudiar, me dediqué a trabajar, me dediqué a casarme, a tener mis hijos, y en ese momento era que yo no estaba bien conmigo misma, porque había abandonado todos estos hábitos del deporte, me había dedicado a otras cosas. Y cuando tuve a mi segundo hijo, que tenía 32 años, yo no tenía autoestima, no me sentía bien. Y yo recordé que yo había sido nadadora cuando era chiquita y yo dije, tengo que volverme a reactivar porque el deporte me da demasiados beneficios. Sin embargo, cuando empecé a hacer deporte y fue como volverme a reinventar y volver a mi esencia, no me daba la capacidad física. Yo caminaba 20 minutos y ya estaba agotada. Yo había perdido el estado físico, yo había perdido mis hábitos. Entonces, ahí es donde te digo que uno se puede reinventar en la vida todas las veces que sean necesarias y puede volver a activarse todas las veces que sean necesarias. Y es lo que te digo, yo a nivel laboral, cuando tomé la decisión de trabajar para el deporte y ser una directiva del deporte, me reinventé. Y cuando tomé la decisión de hacer deporte después de haberlo dejado tanto tiempo, volví y me reinventé. eh, cuesta muchísimo. Y entonces volví, y me reinventé a los 32 años y no fue fácil porque el deporte duele. El deporte duele físicamente y volver a superar el dolor físico y superar esa zona de confort y ser capaz de tener como toda esa tenacidad, no es fácil volverla a recuperar. Y eso fue lo que logramos. Entonces, eso fue lo que me dio la vuelta y lo que me permitió otra vez volver a tener unos hábitos que me cambiaron de nuevo la vida. ¿Cómo fue ese clic? O sea, tú dijiste como que hubo un momento que yo dije, no, recordé mi infancia, pero ese clic es muy difícil que uno llegue y cambie de chip, porque lo más fácil es quedarse en su rutina. ¿Cómo hiciste para cambiar ese clip, ese chip y decir, voy a volver a ser una deportista? O sea, ¿cómo saliste de ese momento difícil después del segundo hijo? Bueno, fueron varias cosas. La primera fue que yo pues empecé a caminar y no tenía pues como ese estado físico ni esa capacidad.
pero soy muy competitiva y me gustan los retos y me gustan tener metas. Entonces, me llegó una vez una invitación para unos 10K, después de que yo no tenía estado físico ni nada, y yo dije, "Ve", y en ese momento pues no habían tantos 10K ni habían carreras cada 8 días como hay en este momento, y me llegaron unos 10K y yo dije, ¿cómo se harán unos 10K? ¿Cómo puede lograr uno 10K trotando? Eso será muy fácil o muy difícil. Sin embargo, lo primero que me dio el clic fue ponerme una meta o un objetivo. Entonces, las personas que quieran cambiar hábitos, lo primero que tienen que hacer es ponerse la meta, a dónde quieres llegar, no importa cuál sea, no importa cuál es tu meta. Yo en ese momento mi meta no era un podio, mi meta era simplemente terminar unos 10K. Y el segundo punto es que nosotros en el día tenemos una competencia con nuestros hábitos. Nosotros podemos escoger los hábitos que es en qué nos gastamos el día, podemos escogerlo en lo que nosotros queramos. Y mis hábitos en ese momento no eran unos hábitos saludables y empecé a competir con esos hábitos saludables, que fue empezar a tener una rutina de levantarme temprano, de alimentarme, de hacer ejercicio, de empezar a relacionarme ya no con los amigos de rumba, sino con los amigos del deporte, y todas esas cosas empiezan a tener unas renuncias y unas ganancias. Y cuando yo empecé a tener esas ganancias, porque la verdad, pues yo era muy rumbera, tenía muchos amigos que nos gustaban la rumba, y cuando me empezaban a llamar y me decían, yo mañana tengo que madrugar, me quiero dormir temprano, eso empieza uno a tener unas renuncias, y empiezan a tener unas personas que se van haciendo a un lado, pero vas consiguiendo otras personas donde vas teniendo unas conversaciones diferentes, vas teniendo unas metas diferentes, y esa competencia de hábitos yo creo que es el éxito, porque hoy siento que mi vida está llena de energía, llena de productividad, llena de ganas. Y a mí cuando las personas me dicen, ¿cómo haces para tener tanta energía? Pues es el deporte, son los buenos hábitos. Eh, entonces pienso que uno tiene que estar muy enfocado, tiene que estar muy pendiente de la vida de uno. Uno muchas veces está pendiente de la vida de los demás, está pendiente de otras cosas, pero no está pendiente de uno mismo. Pero cuando uno está pendiente de uno mismo y cuando uno ve que uno va avanzando y que uno va teniendo ganancias en la vida y que uno está viviendo rico, ¿quién no quiere vivir feliz? ¿Quién no quiere vivir rico? ¿Quién no quiere vivir lleno de energía, lleno de productividad, lleno de personas que te aportan? ¿Quién no quiere vivir lleno de salud? ¿Quién no quiere? O sea, levante la mano el que no quiere todo eso. Todos lo queremos. Entonces, cuando uno va viendo que la vida de uno se va llenando de todas esas cosas y uno dice, ¿qué es lo que me está dando tantas cosas de que me quiera levantar todos los días contenta? Y uno se da cuenta que es realmente los buenos hábitos, que se da cuenta las personas que están alrededor tuyo, te das cuenta de las decisiones que vas tomando. Uno dice, yo me quiero quedar aquí, ¿cierto? Lo que pasa es que eso también requiere muchos sacrificios. Yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana, me levanto todos los días de noche, y a mí me dicen, no, no te da pereza, pues no te da pereza de verdad. Un día levantarte, por ejemplo, como un día como hoy que estaba lloviendo y me vine a hacer deporte como todos los días, me decían, no te da pereza, no tenés la competencia de esa cama rica. Sí, claro que tengo la competencia de mi almohada y mi cama rica, pero mi mente no tiene esa competencia, mi mente la tiene clara, porque yo sé que la ganancia al final del día es el objetivo que yo quiero alcanzar. Entonces, es lo que te digo, lo primero es tener el enfoque. Ese enfoque te permite tener unos hábitos, y esos hábitos te generan un bienestar y un beneficio que no te permite renunciar a llegar donde quieras llegar. Yo creo que ese es como el gran logro que te permite dar ese salto cuántico, pero tienes que estar muy alerta, tienes que vivir en conciencia, y conciencia es darse cuenta de las ganancias que vas teniendo en tu vida. Me parece perfecto porque es que, a ver, muchas personas buscamos excusas para no entrenar. Yo, por ejemplo, entrenaba muy esporádicamente. Desde diciembre empecé a entrenar y empecé a entrenar fuerte, que hasta estoy un poquito lesionado, pero es muy difícil entrenar. Entonces no sé si le puedes decir a la gente consejitos como para entrenar, porque es que siempre van a decir,
No, pero es que Juliana de pronto tiene un trabajo de 10 a 5, entonces ya se puede levantar a las 8. Y no, o sea, no se trata de eso. Se trata de buscar el tiempo, se trata de llegar y decir, de acomodarse, se trata de uno aprender a decirle no a esas calorías, se trata de, de poner como número uno ese entrenamiento, pero no sé si nos puedas dar consejos, porque a la final tú has hecho Ironman. Si para hacer un Ironman no tiene que ser putamente juicioso. O sea, de verdad que eso es como entregarle la vida al deporte y eso me parece supremamente bueno. Pero es que yo te voy a decir una cosa, yo no le entregué la vida al deporte, sino que el deporte es el que me da vida a mí, es distinto. Entonces, es lo que te digo, si eso es lo que a mí me recarga y lo que me mantiene todo el día feliz, ¿cómo voy a renunciar a algo que me da tanta energía, tanta productividad, tanta alegría? Entonces, a mí me dicen, es que estás sacrificando demasiadas cosas. Y yo sacrificando, si lo único que logro es que me da creatividad, me da movimiento, es un proyecto de vida que nosotros tenemos. Y eso muchas personas lo dicen que la disciplina es para las personas deportistas. Y eso no es verdad. La disciplina la tenemos todos. La disciplina es una decisión que nosotros tomamos en nuestras vidas. Todos nacemos con disciplina. Todos, absolutamente todos. Pero cuando uno toma las decisiones de su día, uno se vuelve disciplinado. Entonces, las personas, cada uno construye su vida con las decisiones diarias que quiere tomar. Yo lo que les digo a las personas es que el deporte no puede ser una opción de vida. El deporte tiene que ser una obligación de vida, porque cuando ya estás donde el médico, ya sí gastas tiempo para ir donde el médico. Cuando estás teniendo situaciones de salud mental, gastas tiempo en tener problemas de salud mental, ¿cierto? Y uno dice, ah, ¿por qué sí saco del tiempo para las cosas que son obligatorias? Cuando ya no tienes, cuando estás obeso, ya decís, pucha, ¿por qué estoy obeso? Ya tengo que empezar a hacer algo diferente. Entonces, esto no es un tema de opción. El deporte tiene que ser un tema de obligación y es una de las misiones que tengo yo y es que los niños entiendan desde niños que el deporte hace parte de la vida como desayunar, almorzar, comer, lavarse los dientes, como dormir, ¿cierto? Hay cuatro cosas que uno de manera obligatoria tiene que hacer y es respirar, comer, descansar y hacer deporte. Pero a nosotros todo el tiempo nos están diciendo, respirar, pues te toca respirar, aunque no aprendemos a respirar y eso se debería de aprender. Total, A comer, pues de alguna forma ya hay como una conciencia un poquito más de empezar a aprender a comer, aunque muchos no hemos aprendido a comer. Descansar, descansamos de manera obligatoria, pero nadie nos enseña que el movimiento es obligatorio, así como las otras tres. Solo cuando estamos enfermos o cuando estamos obesos, ¿cierto? Yo creo que si de pronto desde niños, y eso es una de las razones por las cuales a mí me ha parecido tan bonito el trabajo acá en el INDER, nos enseñan ese compromiso con nosotros mismos y las ganancias que nosotros tenemos, creo que podemos aprender a vivir mejor. Y no estoy diciendo a vivir más, porque nosotros no sabemos cuántos años vamos a vivir, pero el tiempo que tengamos, por lo menos estando aquí, que los vivamos con calidad de vida. Y eso lo construyen son los hábitos y las decisiones que nosotros tomamos. Y falta mucha formación, falta mucha educación, faltan muchas personas que nos lo expliquen, faltan muchas personas que nos orienten. Y ahí es donde viene la importancia de los deportistas en la sociedad. Hay una, hay una pregunta y es, ¿cuál es la misión de los deportistas en las sociedades del mundo? Y los deportistas nos tienen que inspirar, las deportistas nos tienen que mostrar ese pedazo de la vida que muchas personas no alcanzan a conocer cuando están acá. Y el deporte, esas personas pues que nos inspiran,
o los deportistas que somos capaces de tener una vida con deporte, pienso que somos los encargados de mostrarles un camino diferente a las otras personas porque el deporte requiere mucho sacrificio, el deporte requiere superar el dolor, pero el deporte también te da muchos valores. Y esa es como la misión que tenemos las personas que somos deportistas en la sociedad. Y por eso cada vez más tenemos que tener más esas personas que nos inspiran y que son nuestros referentes y que nos tienen que servir para el resto de las otras personas. Nosotros somos un pilar fundamental. Yo muchas veces les digo aquí, pues en el INDER, en representación pues del deporte de la ciudad, y les digo, piensen qué sería de la ciudad sin el deporte. Sería un caos, seríamos más violentos, tendríamos dificultades de relacionamiento. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros en nuestro tiempo libre? Imagínate donde nosotros no tuviéramos la capacidad de tener el deporte en nuestras vidas. ¿Qué harían las personas en el tiempo libre? Ahora los niños y los adolescentes tienen una energía que tienen que utilizarla de alguna manera y el deporte es realmente el camino para que esa energía se los transforme y esa energía les permita canalizarla y les permita aprender. Entonces, esa es una de las mejores opciones para los niños y para los adolescentes. Y nosotros ahora, pues que estamos adultos, sí que más, porque es la que nos permite tener un equilibrio de salud mental, que es al final del día como todo ese manejo de emociones y cada vez más a nosotros nos están diciendo, no, es que estamos en una situación muy difícil. No, la situación difícil o fácil la manejo yo. Y el deporte te permite tener un mayor equilibrio para que esas emociones te puedan enseñar a relacionarte y a estar mejor con el día a día, con las situaciones, con los problemas, con el estrés, con lo que te está pasando y eso no se agudice. Entonces, esas son como todas las grandes ganancias que te da el deporte en todo tu ciclo de vida que al final del día sí permite transformar vidas. Viste tantas cosas interesantes, em, pero tantas, empezando por el resultado. Creo que siempre hablamos o sea, creo que el gran problema de las estrellas del deporte, si siempre muestran el resultado vacío que son los lujos, ¿no? Pero no la tranquilidad mental, tampoco muestran el proceso, que yo creo que eso es algo que necesitan mostrar los deportistas del día de hoy, es el proceso, porque siempre mostramos como a los jugadores, por así decir, los jugadores de fútbol levantando la copa. Entonces decimos, entonces, para toda la juventud, uno llega y ve una persona levantando una copa, pero uno no se da cuenta que una persona de, no sé, 25 o 30 años levantando una copa lleva 15 20 años practicando un deporte, ¿no? Lleva 15 20 años levantándose temprano, haciendo esfuerzos, haciendo algo, sino que uno solamente ve eso, el momento de levantar la copa y no ve todo ese esfuerzo, que es lo que la gente debería mostrar para uno entender que es el proceso, no el resultado, porque siempre estamos muy enfocados en el resultado. Entonces sería muy chévere que los deportistas mostraran todo ese proceso que ellos tienen que hacer para llegar a ese resultado pequeño que les dura 2 días, porque a los 3 días ya tienen que seguir entrenando más. Sí, cuando pues mi primer gran logro, pues ahora ya adulta, que fue muy importante, fue pues el segundo puesto en Cozumel del Ironman, el 70.3. Cuando yo supe que había quedado en el podio, eh, yo me puse a pensar, yo dije, alcancé un podio y pensé, ¿este es el principio o es el fin? O sea, yo llevaba 5 años entrenando y cuando uno obtiene ese resultado, uno dice, ¿es el principio o es el fin? ¿Será que aquí ya se me acabó? Ya esto era todo. Y me puso a reflexionar muchas cosas el haber obtenido un resultado. Y fue porque ese resultado, lo que vos dijiste, me duró, ¿qué? 5 segundos, 10 segundos el subir
el subirme allá en ese podio y recibir un trofeo. Y, Además que cuando uno llega, todo el mundo te pregunta, ¿y cuánto te pagaron? Entonces, y ese no fue el momento importante realmente. El momento importante fueron los 5 años en los cuales yo sacrifiqué muchas cosas y trabajé para eso. Y ahí empecé en mi historia a irme hacia atrás y dije, ¿cómo logré esto? ¿Cómo logré de haber empezado 20 minutos caminando en ese momento obtener un segundo puesto en Cozumel? ¿Cómo lo obtuve? y, y me di cuenta todo lo que yo pude controlar para obtenerlo, pero todo lo que no pude controlar. Pudimos haber estado muchísimas personas mucho mejor que hubieran llegado de otro país porque fue una cosa impresionante, porque nosotros del primer puesto al quinto puesto no, la diferencia fueron 2 minutos. En 5 horas y 20 minutos que duró la carrera, la diferencia entre el primer puesto y el quinto puesto fueron 2 minutos entre la primera y la quinta. O sea, yo hubiera podido quedar de segunda o de quinta o de primera, ¿cierto? Eso no fue lo importante. Lo importante fue todo lo que pasó en mi vida para llegar allá y todo lo que pasó en mi vida después de haber llegado allá. Yo en ese momento dije, tengo que contarle a la gente cómo se obtiene un resultado y el resultado no lo controlas, sino cómo puedes controlar todo lo que puedes hacer para llegar allá. ¿Qué pude controlar? Madrugar. ¿Qué pude controlar? Comprometerme con entrenar. ¿Qué pude controlar? ¿Qué comer? ¿Qué pude controlar? ¿Qué pensar? Cuando uno está haciendo un Ironman, eh, los últimos kilómetros son con la mente, ya no son con el cuerpo. Es muy agotador. Uno está más el de cuerpo no 5 horas donde pones el cuerpo en un extremo y llega un momento en que ya la mente es la que te lleva o a llegar o no llegar, ¿cierto? Y a enfocarte en uno mismo. Por ejemplo, yo cuando llegué, se me acercó una mexicana ese día y me dijo, oye, que ella quedó de quinta con 2 minutos de diferencia y me dijo, oye, ¿por qué me remataste? Yo casi que te pongo la pierna para que me dejaras ganar. ¿Cómo me remataste de esa manera? Y yo le dije, pues yo te gané porque vos estabas concentrada en mí y no en usted. Yo estaba concentrada en mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, concentrarnos en nosotros mismos cuando queremos obtener algo, pero no estamos mirando más al otro que a uno mismo. Entonces, yo pienso que hay que concentrarse es ahí para obtener el resultado que nosotros queramos, en qué queremos controlar y cuando llegamos, qué se sigue, qué se sigue. O sea, nosotros tenemos que seguir avanzando en nuestra vida. Realmente el propósito que nosotros tenemos es seguir avanzando y seguir logrando y nunca renunciar, porque es que la felicidad es esa. ¿Cuál es tu propósito hoy? Y después, ¿cuál es tu propósito mañana? ¿Y cuál es el propósito siguiente? Si nosotros nos llenamos de propósitos y pienso que eso es lo que le falta a la juventud de ahora y eso es lo que le da el deporte. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos unas clases regulares y yo siempre les digo, no, venga, digámosles, tenemos que lograr un propósito de todo el año para que las personas estén aquí viniendo a hacer deporte, porque si nosotros tenemos propósitos, nos llenamos todos los días de un motivo de para qué levantarnos, independiente de cuál sea tu propósito, o sea, no importa cuál sea, pero es lo que nos motiva todos los días en levantarnos en hacia dónde vamos, cómo lo queremos llegar, y el logro es de cada uno, no es de, no es de la otra persona, el logro viene de adentro hacia afuera. Entonces, yo pienso que muchas veces nos perdemos y se nos va la vida porque no sabemos hacia dónde queremos llegar, no sabemos hacia dónde nos queremos enfocar. Entonces, cuando vos hablabas ahorita del tema de resultados, los resultados llegan o no llegan. Pueden que lleguen, pueden que no lleguen, ¿cierto? Pero sí tenemos un proceso todos los días para buscar llegar. Y cuando llegue, tiene que ser otro mayor. Y así tenemos que irnos llevando en la vida. Juliana, dos cosas. A ver, la primera, antes de empezar a hablar del INDER, que es un tema que me parece muy bonito, me parece espectacular, es, creo que el deporte es algo muy personal, aunque, o sea, porque realmente eres la persona que se levanta, que se esfuerza, que da todo y como decías tú,
la única persona que va a disfrutar el resultado eres tú, por más que la gente alrededor tuyo se sienta feliz. Y es como una satisfacción muy personal y es algo muy bonito. Lo segundo, diste algo espectacular que fue que esta otra persona te decía, que cuando le diste a la otra persona, yo estoy desenfocada en mí, creo que son ejemplos de vida, o sea, no es, o sea, los vemos en el deporte, pero realmente es algo de la vida, o sea, si te enfocas en ti, el resultado va a ser más bonito de estar mirando a los demás. Y eso nos pasa en el trabajo, nos pasa en todo lado. Entonces creo que es algo brutal que también da el deporte, el aprender a enfocarte en ti y en tu resultado. Mírame, hay una cosa muy importante y pues me entro, te cuento pues algo como del INDER y es que nosotros ponemos a los niños a competir desde muy chiquitos, cuando están haciendo deporte, les hacemos competencias desde muy chiquitos y eso es una discusión que hemos tenido porque dicen, no, es que los niños no los deberíamos de poner a competir, sino que sea un tema recreativo y ya. Yo sí tengo una teoría que las hemos discutido bastantes veces con con todas las personas del área de deportes, y es que nosotros, el ser humano está compitiendo desde que nace hasta que se muere. Nosotros estamos compitiendo por el aire y por eso todos tenemos que cuidar el medio ambiente porque el aire que respiramos los necesitamos todos. Nosotros estamos compitiendo todos los días por tener un plato de comida y podernos alimentar. Nosotros estamos todo el día, nosotros, el ser humano tiene competencia de esencia, de nacimiento, ni siquiera por el deporte. El ser humano estamos en una permanente competencia. O sea, si a mí me gusta el mismo novio, el mismo pelado que a vos te gusta, pues cierto. O yo necesito ese trabajo, pero otras personas también necesitan ese trabajo, pues estamos compitiendo por un Sí. trabajo. O vamos en un trancón y cuando estamos en un trancón los dos queremos llegar lo más rápido posible a la casa y de alguna manera estamos compitiendo. Entonces, nuestra sociedad y el mundo de alguna forma está en proceso de competencia todo el tiempo, ¿cierto? Queremos hacer una fila y todos queremos llegar de primeros a la fila. O sea, y eso tenemos que aprenderlo y el deporte nos da esas enseñanzas de que tenemos que aprender a competir y eso es uno de los valores más importantes que tiene el deporte. Entonces, si nosotros desde chiquito cogemos a los niños y les enseñamos cuál es el valor de la competencia y cuáles son las reglas de juego de la competencia y cómo vamos a lograr sobrevivir en este mundo o sobrevivir en el deporte, compitiendo sin hacerle daño al otro, porque para todos hay, porque hoy ganas tú, mañana gano yo, porque hoy pierdo tú, mañana pierde yo, pero eso es el valor de la competencia que te da el deporte como si fuera un simulador de vida, ¿cierto? Como si te estuvieran enseñando cómo actuar cuando en la vida real te toque competir de verdad. Entonces, Eh, pienso que esa es una de las grandes fortalezas que da el deporte para la vida. Y y eso no te hace ni malo ni bueno pensar en ti cuando tienes que llegar a un punto, pero sí te permite llegar a ese punto sin hacerle daño al otro, pero ustedes poder también, llegar, ¿sí? disculpen, ustedes también en el INDER, o sea, porque lo que tú dices estoy 100% de acuerdo. Lo que me parece que nos hace falta es el llegar y decir, perder es una opción. O sea, perder está ahí. O sea, usted realmente en el deporte o gana o pierde. Y siempre estamos como, obviamente, estamos siempre luchando para ganar, pero ustedes en el INDER hacen algo para decirle a los niños, perder va a ser una opción, o sea, muy posiblemente van a perder y cómo lidiar con la derrota. Mira, cuando vos te metes a competir, tenés el 50% de opción de ganar y tenés el 50% de opción de perder. O sea, no quiere decir porque vas a competir, quiere decir que vas a ganar. Todos queremos ganar y todos estamos preparados para competir. Nadie, muy poquitas personas están preparadas para perder y muy poquitas personas están preparadas para ganar. Y las dos cosas se tienen que
uno se tiene que preparar para las dos cosas. Las personas dicen, no, es que hay que enseñarles cuando pierden cómo, porque cuando uno pierde tiene dos caminos y hay una cosa muy importante que es una de los temas que hablamos acá en el INDER y que yo les digo a los deportistas, y es que cuando en Estados Unidos perder, la palabra perder es fail, que es caer. En Colombia perder es como si fuera lo último que vas a hacer en tu vida. Como perdiste, ya no puedes seguirlo haciendo, ya perdiste, ya no hay opción, como si fuera el fin. Y ese no es el fin. Caíste, que es Me diferente, fail. entiendo, Es el momento para que os reevalúes que no hiciste bien y que tienes que mejorar para volverlo a intentar. para Perder levantar. nunca va a ser el último pedazo de tu vida. Perder, lo que yo te digo de cuando yo subí ese trofeo, ese no es el fin. El triunfar no es el fin. Perder no es el fin. Ninguna de los dos es el fin. Cuando vos ganaste, tenés que materializar que lo hiciste también para transformar otras vidas y para seguirlo haciendo. Y cuando perdiste, es exactamente lo mismo. ¿Qué hiciste mal para volverlo a hacer y para hacerlo mejor? Entonces, ¿qué es lo bonito de la competencia? La competencia es lo único que te permite medir si lo estás haciendo bien o mal. No es que sea bueno perder o ganar. Cuando compites es lo que te permite evaluar si lo estás haciendo bien o mal. O cómo haces para hacerlo mejor porque el otro está haciendo lo mejor que tú. La competencia es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Es lo mejor. Lo que pasa es que no estamos preparados para administrarlo. No estamos preparados ni para ganar ni para perder. Y eso qué es lo importante de ganar o perder al final del día, que te mueve las emociones. Y cuando algo te mueve las emociones, es cuando eres capaz de administrar tu vida y eres capaz de permitirte saber si estás con un equilibrio de vida y al final del día eso es salud mental. Si nos vamos Total. mucho más al fondo, la competencia te da salud mental porque es la que te permite gestionar tus emociones, administrarlas y saber qué estás haciendo con tu vida. Entonces, mírame que estamos preparados, no estamos en proceso de mejoramiento y eso lo hablamos aquí en el INDER y a nuestros niños eso es lo que les enseñamos. Entonces, cuando las personas dicen, es que el deporte transforma vidas, sí, ahí te está transformando tu vida. Solamente competir, solamente hacer procesos, solamente relacionarte, ya te está permitiendo transformar tu vida. ¿Para qué? Para lo que se te viene en el trabajo, para lo que se te viene en el colegio, lo que se te viene cuando tu novio te deja, para cuando se te viene cuando tienes un duelo, para cuando se te viene cuando tienes algo. Eso es transformar vidas. Al final del Total. día, eso es lo importante del deporte. Es que el deporte te ayuda demasiado porque el deporte es la manera más fácil de demostrar que la constancia y la consistencia tienen un resultado. Porque si realmente tú haces ejercicio por 6 meses, consistente y constante, el resultado se va a ver. En muchas otras materias es difícil ver el resultado, pero el deporte es una belleza porque tú realmente, lo que tú dijiste, yo camino 20 minutos, tan, pero sí o sí a los 30 días de haber caminado y trotado, tu cuerpo va a estar mejor y lo vas a hacer más rápido. O sea, no hay absolutamente nada negativo en el ejercicio. Para entrar ahorita al INDER, que, a ver, tú no me conoces, Juliana, pero una de las cosas que yo más detesto en la vida es las personas que le hacen daño a los niños. Y Las no personas que, ¿qué? que le hacen daño a los niños. Ok. Y ustedes están del otro lado. El INDER está del lado totalmente opuesto y es que les trae un beneficio a los niños. Entonces, voy a tratar de formular esta pregunta sin enredarme, porque en mi cabeza está muy, 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 muy bien formulada, pero después se vuelve un mierdero. Y es, en una ciudad que, como Medellín, que realmente es violenta, que venimos de un pasado tan fuerte que todavía no hemos podido sanar, los niños llegan, se desprenden de todo eso y llegan al INDER, pasan no sé cuántas horas, 2, 3 horas, 4 horas en el INDER, y vuelven a la casa
¿cómo hacen ustedes para que el deporte o todas las cosas buenas que ustedes hacen en el INDER se vean reflejadas en los hogares? Y sobre todo también teniendo en cuenta que todo lo que ustedes hacen en el INDER puede que un papá de una época diferente o puede que un familiar de una época diferente, con deudas, con muchas cosas en su vida, le digan, no, es que eso no sirve para nada. Hay un tema que yo le digo mucho a los formadores y es que en nuestras comunas los niños y los jóvenes salen de sus casas y cada que ellos salen de las casas, porque los niños y los jóvenes cada vez son más autónomos y cada vez más toman las decisiones. Los padres, de alguna forma, como digo yo, ¿cuántos años tiene el niño? Si el niño es un niño chiquito, el papá toma la decisión. Pero si los niños van teniendo ya más de 7 años, 8 años, los niños ya tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Y ellos salen de sus casas y cada que salen de sus casas, ellos tienen dos opciones o tienen varias opciones. Una opción es que se los pueden llevar el consumo, se los pueden llevar el tiempo de ocio, se los pueden llevar la violencia y al lado estamos nosotros, el INDER, que se los puede llevar el deporte, la actividad física y la recreación. Entonces nosotros tenemos, tenemos que hacer una cosa tan bien hecha, que cada vez tenemos la misión de que más niños nos escojan a nosotros. Nos escojan y los tiempos libres que ellos tengan, los tiempos de ocio que ellos tengan, las decisiones que ellos tengan, se vengan para donde nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros les damos? Primero, en este momento tenemos unos formadores muy competentes, en donde les permiten eh, desarrollarse como niños o como adolescentes con toda la energía vital que ellos tienen, con todas las ganas que tienen de tragarse el mundo y que esa energía que ellos tengan la concentren en algo que se llame deporte. Cuando vos tocas el deporte y cuando te das la oportunidad y vas viendo lo que hace el deporte en una persona y vas viendo esa transformación, no te quieres salir. Entonces hay que enamorarlos, hay que llevarlos y vuelvo a lo que te decía al principio, hay que buscar un objetivo y un propósito en cada uno para que se quiera quedar. Que no sea una clase, hoy fui a clase y ya, no. Yo estoy teniendo un propósito de vida que quiero llegar a, entonces ahí es donde viene lo que yo te decía ahorita, los 10K. En esos niños hay que llevarlos a que cuál es tu logro, cuál es tu objetivo, a dónde quieres llegar y vamos a llevarlos allá. Y estamos trabajando para que cada uno encuentre dentro de cada uno ese talento, ese, ese, ese propósito y trabaje para eso. Entonces yo pienso que eso es lo que estamos buscando en el INDER, pues realmente hay, para hacer deporte hay tres niveles, un nivel recreativo, un nivel formativo y un nivel de, de grandes logros o de alto rendimiento, en donde a nivel recreativo lo que vas es que vas y pasas un rato rico, te diviertes, disfrutas y vuelves a tu casa lleno de energía, porque botaste allá la energía y ya llegas a tu casa simplemente a estar con los papás y a dormir y a terminar el estudio. El otro nivel es el formativo, que es el que te enseña los valores y que ese también lo trabajamos bastante. Y el otro nivel que es a nivel pues de altos logros, que es el que te permite competir, que ya te lleva a un nivel mucho más alto. Entonces, cada vez más queremos más niños en el nivel en que quieras estar, ¿cierto? ¿A dónde quieres estar? ¿Cuáles son tus capacidades? Y los queremos traer y los queremos enamorar y queremos que aprendan por medio de la oportunidad del deporte, la actividad física y la recreación, que realmente eso es lo que hace que los niños, cuando uno tiene a los niños en esa dinámica, pasan la niñez, pasan la adolescencia y ya están preparados para otras cosas cuando ya están más adultos.
¿cierto? Pero es tenerlos ahí, tenerlos entretenidos, tenerlos involucrados. Y hay algo muy bonito y es involucrar a las familias. También aquí encontramos un inter donde no solamente son los niños y los adolescentes, sino que las familias están involucradas. Entonces, cuando un papá está trabajando todo el día, pero el momento de encuentro con su hijo, los temas de conversación con sus hijos es, ve cómo te fue en el partido, ¿cierto? Ve cómo te fue en el entrenamiento. Cuando un papá, una mamá se preocupa porque su uniforme esté limpio y esté organizado para que pueda al otro día ir, porque tiene que ir a trabajar todo el día, esos son momentos de amor y encuentro que los niños pueden encontrar en su núcleo familiar. Entonces es lo que te digo, no solamente los niños y los adolescentes desde su ser lo que van avanzando, sino cómo eso también va trascendiendo a la familia. Y a medida que va primero el niño o el adolescente, después trasciende la familia, vamos trascendiendo sociedades. Entonces hacemos trabajos, por ejemplo, con los colegios, trabajamos mucho también con los colegios donde, pues ahora estamos con un tema que se llama los líderes Soyer, que es por cada colegio un líder deportivo y estamos buscando que cada vez más la persona que escoja este lado del deporte sea reconocida, sea valorada, sea querida, sea una persona que admiramos, sea una persona diferente. Y pienso que eso genera un tema de autoestima que te da una protección natural que te permite que no te vayas para otro lado, que estés entretenido, porque hoy en día tenemos mucha competencia, tenemos la competencia de la tecnología, tenemos la competencia de la pereza, tenemos la competencia de la drogadicción, del alcohol, tenemos muchas competencias, tenemos la competencia que nos permite que una vida de pronto se pierda porque creen que, no, es que necesito plata, no, el INDER es gratuito, no, es que necesito tiempo, nosotros estamos en muchos horarios, no, es que necesito, es que me da pereza, pero es que también te estás relacionando con otros niños y entonces vas a conocer otros amigos. Entonces, el deporte es mucho más grande de lo que nosotros creemos, porque el deporte realmente permite que las personas tengan esos valores, tengan esa formación, tengan esa socialización, tengan esas oportunidades que muchas veces no las tienen si simplemente te quedas en una esquina o en tu casa encerrado. Me respondiste a la pregunta que tenía, que era la próxima que te iba a hacer, que era básicamente cómo incluyen ustedes a los papás, que creo que es una parte muy importante porque si el papá no está en la misma tónica del niño, para el INDER va a ser mucho más complicado llegar a la infancia. Pero tengo otra pregunta también. Yo entiendo que ustedes son gratis y que les ayudan mucho, pero ¿hay alguna empresa privada o hay alguien que les ayude en... Yo veo fútbol, como puedes ver, sé que no te gusta este equipo mucho, pero está bien, lo entiendo. No todo el mundo puede ser perfecto. Pero en modo de marcas, hay alguien que les dé guayos a los niños, que les den los uniformes, los petos, o todo es la alcaldía. Pues mira, hay dos cosas que te quiero contar. Lo primero que me dijiste de los papás, y es que el primer patrocinador de cualquier niño, así sea moralmente, es el papá. O sea, sin los papás es imposible, imposible que un niño avance. El papá y la mamá son fundamentales. Aunque también hay muchos casos que hay niños que tienen unas capacidades que son capaces, pero el acompañamiento de los papás es muy importante, aunque también hay que tener en cuenta que tienen determinados roles, porque hay unos que ya se pasan la raya que quieren ser los entrenadores, de que quieren ser Sí, los nutricionistas, de que no, o sea, tienen sus roles, pero son vitales en el proceso. Y el otro punto es que no, la alcaldía es autónomo, la alcaldía cuando está en este proceso presta los escenarios, tiene los formadores, cuando hay campeonatos, de acuerdo al campeonato, si van hacia los departamentales, interescolares, intercolegiados, en los que suministran los uniformes. Eh, Sin embargo, pues en Medellín esto pues es totalmente gratis
Sin embargo, en Medellín pues existen también los clubes, que ya los clubes realmente son los que también hacen otro proceso importante del deporte en la ciudad. En este momento tenemos 726 clubes con reconocimiento, en donde vemos una responsabilidad muy grande de los clubes y nos ha permitido trabajar en equipo. Existen las ligas también. Y pienso que Medellín en este momento pues con un alcalde que nos está liderando y que nos está apoyando en todo el tema del deporte, es una ciudad donde cree en el deporte y encuentra en el deporte esa transformación social. Entonces, lo bonito que está pasando en Medellín es el trabajo en equipo entre todos. Todos estamos como apuntándole a, venga, saquemos esta sociedad adelante y esta es una de las herramientas, ¿cierto? Hay muchas. La educación, por ejemplo, es vital, pero el deporte es una de las herramientas que yo pienso que las sociedades lo saben. Lo que pasa es que como el deporte es una transformación a largo plazo, no es a corto plazo, y es una transformación que no es tan fácil de ver como otras cosas, no es tan fácil tener esa apuesta, pero nuestro alcalde, nuestro alcalde sí tiene esa apuesta porque es una apuesta a largo plazo, es una apuesta que realmente sí transforma sociedades y es como el deporte. Si vos entrenas un día no pasa nada, si entrenas todos los días pasa todo, es lo mismo. Si apoyas un día no pasa nada, si apoyas todos los días pasa todo. Exacto. Entonces ese tema de disciplina y de constancia es realmente lo que te lleva a resultados. Pues, Juliana, te mandé un montón de preguntas, creo que no fueron necesarias porque las respondiste todas. Eh, Te quiero agradecer, realmente eres una dura y eres de esas personas que a uno antes de conocerla la admire, después de conocerla la admira más. Gracias, y te lo digo en serio, gracias en nombre de todos esos papás, en nombre de todos de esos niños, en nombre de toda la ciudad y en nombre del país. Gracias por darle tanto amor y tanto apoyo a los niños, porque creo que, como te digo, estamos muy acostumbrados de hablar de tantas cosas negativas, pero no le damos los espacios a estas personas que le dan tantas cosas bonitas a la gente y eres una persona increíble. Tu liderazgo es espectacular y te lo agradezco de corazón. Te agradezco que nos hayas dado este tiempo, que hayas tenido, que hayas colaborado tanto y de verdad te admiro. Yo creo que me quedo con que el deporte no es solamente ver un six-pack, no es nada más ver un cuerpo bonito, sino que es el ver esa constancia, esa salud mental, ese amor propio, ese bienestar y todas esas cosas que te genera el deporte. Y creo que eso es lo mejor que te da el deporte. Así que muchas, muchas, muchas gracias, Juliana, por haber estado con nosotros. No, Sebas, gracias a ti, de verdad, por la oportunidad. Y yo pienso lo que dijiste ahorita, los niños nos necesitan. Los niños muchas veces no tienen la orientación y nosotros tenemos que tener el compromiso de darles opciones para orientarlos, porque eso permite una sociedad cada vez mejor. Y crean en el deporte que el deporte es más que hacer deporte. El deporte es más que movilizar el cuerpo. Esto realmente nos hace sociedades más tranquilas, más seguras, nos hace sociedades más con salud mental, con gestión de emociones, saludables. No sé si has visto la reinversión que puede tener un deporte en una sociedad, de no tener que, que ir a oír a la enfermedad, sino que esto es un tema totalmente preventivo. Y Sebas, de verdad que gracias por la oportunidad, porque con que una persona nos escuche y transforme su vida a través de lo que nosotros hablamos hoy, yo creo que ya logramos un gran objetivo. Así que mil gracias por este espacio y espero que hagas deporte, así tengas la mano dañada. Empecé a hacer CrossFit, te cuento, empecé a hacer CrossFit hace más o menos 4 meses. Ya llevo 2 lesiones, una de hombro y una de muñeca, pero me encanta. O sea, me encanta, es algo que me levanto feliz de ir a hacer.
Y ya, a todos muchas gracias por seguirnos. No olviden en comentar, dar like. Comentar es muy importante, los leemos a todos. Gracias Juliana, gracias Carolina, gracias Alejo, gracias a todos los que hacen este podcast eh, una realidad. Los quiero y nos vemos pronto. Gracias, Evas.